cómo Dios proveyó líderes para su pueblo. Jesús es el modelo para todo líder. Él tuvo mayor poder, sabiduría y visión que cualquier líder pudiera desear. Pero su ministerio fue siempre un ministerio de servicio y aliento a otros. Su enseñanza fue inspiradora y desafiante. Hay tanto que aprender del ejemplo de liderazgo de Jesús, como lo vemos en la Biblia. Otros líderes bíblicos que sirven de inspiración son Moisés, José, Nehemías, Daniel, David y Salomón, entre otros, donde en diferentes situaciones pueden requerir diferentes tipos de habilidades en el liderazgo, tal como estos hombres de Dios lo hicieron en su momento. Diferentes tipos y habilidades de liderazgo. Liderazgo para dirigir, liderazgo para organizar, liderazgo con sabiduría, humildad, fortaleza y visión, entre otros. Jesús conocía y entendía a fondo las Escrituras y muchas veces usó este conocimiento para resaltar enseñanzas importantes o para responder preguntas desafiantes. También pasó mucho tiempo en oración y recibió la guía clara de Dios en todo lo que hizo. Jesús, nuestro Señor, resistió toda tentación. Otros líderes bíblicos a veces fallaron en esto. Estos líderes que mencionábamos, hombres de Dios, fallaron en algún momento, pero siguieron en su crecimiento y vida espiritual de conformidad a lo que Dios les mandaba. Pero todos ellos tuvieron una relación vital y cercana con Dios que dependía de la oración. Vamos viendo que era la constante de estos líderes. Eran humanos, eran personas de carne y hueso, así como nosotros, pero la constante en ellos en ese momento era una vida de oración, una vida de dependencia de Dios. Además de la oración, el estudio de la Escritura y la inspiración del Espíritu Santo en sus vidas. Aunque cometieron errores, estos líderes, Dios les mostró paciencia y perdón en su trato con ellos. Los líderes bíblicos, hermanos, con frecuencia compartieron el peso del liderazgo y entrenaron a otros para tomar responsabilidad en este camino. Por ejemplo, Jesús pasó mucho tiempo con sus 12 discípulos, preparándolos para que fueran líderes después de él. Daniel tuvo varios amigos cercanos a los cuales influyó con su liderazgo. José y Nehemías eran tipos organizadores, eran personas que tenían habilidades de liderazgo basado en su organización. José, ¿verdad?, era el administrador principal de Egipto, con habilidades organizativas impresionantes. Y delegaron responsabilidades a otros. Era el tipo de liderazgo que hacían. Así como en tiempos pasados, hermanos, en la actualidad, hoy, el liderazgo cristiano también implica un profundo sentido de responsabilidad y rendición de cuentas. Debemos reconocer que somos responsables ante Dios por la forma en que ejercemos el liderazgo y por el impacto que tenemos en aquellos a quienes lideramos. Repito esta frase. Debemos de reconocer el día de hoy, en la actualidad, que como líderes cristianos, este liderazgo implica un profundo sentido de responsabilidad y rendición de cuentas. Debemos de reconocer que somos responsables ante Dios por la forma en cómo ejercemos el liderazgo y por el impacto que tenemos en aquellos a quienes lideramos. Llámense hijos, cónyuges, familiares o hermanos en Cristo. Esta conciencia de responsabilidad, hermanos, nos motiva a buscar continuamente la sabiduría y la guía de Dios en todas las decisiones y acciones que tomamos, y a someternos
humildemente a la corrección y al consejo de otros líderes con mayor experiencia. Pero nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo se guía a las personas? ¿Cómo se es líder de una persona? ¿Cómo hacemos para guiar o ser líderes en medio de diferentes tipos de personas? En la familia, desde los familiares, vecinos, colegas y hasta círculos más intimidantes, como a nivel de profesionales, empresarios y líderes en diversos campos del conocimiento. ¿Cómo hacemos para ser líderes en esas circunstancias? Hay veces que hasta en la misma familia nos cuesta. Con nuestros hijos nos cuesta ser líderes. Con nuestros hermanos de carne nos cuesta ser líderes en la familia. Con nuestro cónyuge nos cuesta. No digamos en esos círculos más intimidantes, donde hay personas inconversos, donde hay personas que más bien atacan al Evangelio. ¿Cómo hacemos para ser líderes en esas circunstancias? ¿Quién nos guía también a nosotros para guiar a los demás? Son preguntas que vamos a ir respondiendo a medida que pasamos en el estudio. Lo cierto es, hermanos, que todos, en algún momento de la vida estamos expuestos a guiar a personas en diversos ámbitos en que nos encontramos. No podemos alegar ignorancia, no podemos alegar desconocimiento. Todos, en cualquier momento de la vida, nos encontramos ante una situación que tenemos que liderar a otros. Podría ser en un ambiente netamente cristiano, como este, es decir, en la iglesia, pero también, y lo más probable, es en entornos inconversos o en entornos mixtos, donde tendremos que guiar a personas en nuestro gremio, mayores incluso de nuestra edad, colegas de profesión, compañeros de trabajo o con personalidades complejas en entornos donde predominan intereses humanistas. En esos entornos, en esos ambientes, verdaderamente ser líderes cristianos o ser líderes bíblicos es donde necesitamos tener las habilidades para hacerlo. Aquí en la iglesia todos estamos en la misma sintonía y pareciera que fuera tan fácil ser un líder cristiano. Ya vamos a ir viendo en el estudio que hay condiciones especiales para ese liderazgo. Y en esos ambientes, hermanos, donde la incredulidad, el menosprecio al Evangelio, ¿verdad?, esos ambientes mixtos, donde puede haber algunos creyentes de otras denominaciones o otras corrientes del Evangelio, también se nos complica. Ser líderes hoy en día requiere estar conscientes del entorno donde estemos. En cualquier ambiente, ya sean creyentes, inconversos o mixtos, todos los líderes se ven tentados a obtener lo que quieren en su posición de autoridad, en lugar de hacer lo que Dios quiere y lo mejor para las personas que están dirigiendo. Incluso aquí en la iglesia, en los ambientes cristianos, el líder que está en autoridad está tentado a hacer lo que él quiere, a buscar su propia voz y no la voz de Cristo. En esos ambientes, también en la iglesia, estamos tentados a hacer lo que queremos por nuestra autoridad en lugar de hacer lo que Dios quiere o lo que es bueno para los demás. En el siguiente estudio, hermanos, comprenderemos la importancia de la integridad como el cimiento del liderazgo y aprenderemos de cómo tener una relación vibrante con Cristo, el líder más maravilloso de todos. A medida que veamos cómo Cristo demuestra su integridad, cuidando bien a su pueblo, también aumentaremos nuestra capacidad para guiar para su gloria y beneficio de los demás. Comenzaremos este estudio con una comprensión panorámica de lo que implica la integridad y su importancia en la vida de las personas, especialmente las cristianas. Les adelanté ya la condición principal o el cimiento del liderazgo cristiano, que es la integridad.
Sobre eso vamos a ahondar el día de hoy como primera parte en este estudio de liderazgo bíblico. Pero ¿cómo se guía a las personas de una manera correcta? Es la pregunta que nos hacíamos al inicio. Guiar a otros, liderar a otros, constantemente presenta desafíos para las habilidades del líder y a él mismo como persona. Guiar a otros, hermanos, no es fácil. Hay que tener una convicción clara de que estamos guiando a otros. ¿Por qué? Porque las cosas cambian. El cambio trae nuevos retos y no puede hacer que eso se detenga. Los cambios en la sociedad o en el ambiente familiar o donde quiera que estemos, no puede cambiar la forma en cómo ese liderazgo cristiano haga su trabajo. Es decir, que aunque todo eso cambie, el liderazgo cristiano continúa, no se detenga. La forma en que un líder maneje esos desafíos de la vida, los cambios, definirá el rol y tiene mucho que ver con cuán efectivo puede ser. Algunos desafíos vienen en forma de personas o problemas que presentan obstáculos para alcanzar esos propósitos. Todos los que trabajamos y hemos trabajado con personas, vemos que la persona por sí misma es compleja. Tiene gustos, intereses, percepciones. Cada persona es compleja. Incluso provienen esos desafíos, además de las personas a quien está liderando, incluso puede haber desafíos del líder mismo o de la simple situación de ser líder. Cada líder debe enfrentarlos y aprender a lidiar con ellos de alguna forma. El verdadero liderazgo exige mayores demandas de las personas. Como líder, uno es el responsable del grupo. Fíjense bien, usted en cualquier posición de liderazgo que esté, ya hablamos, en la familia, en sus colegas, en la iglesia, en su gremio, colaboradores, compañeros de trabajo, donde quiera, vecinos, donde quiera que esté, usted puede ser líder. Pero eso implica que como líder, uno o el líder es el responsable del grupo. Es de llevar el estandarte, a menudo ser el representante ante el resto de los demás y en otros ámbitos también ser protector. Esas responsabilidades, hermanos, pueden ser compartidas, pero en la mayoría de las organizaciones, una sola persona toma la mayor parte del cargo. Siempre esos cargos o esa responsabilidad cae sobre los líderes. Viendo todo este panorama, de manera completa vemos que liderazgo, por eso es que hay pocos líderes y muchos seguidores, porque el liderazgo implica una serie de responsabilidades diferentes a ser un seguidor. Además de sus responsabilidades, el liderazgo trae desafíos tales como motivar a las personas sin que parezca que lo están haciendo. El liderazgo bíblico trata de motivar a los demás a seguir a Cristo, pero sin caer en la motivación per se o en la motivación como fuente de principal de su trabajo. Y alejarlas del estancamiento cuando las cosas pareciera que van bien. Los líderes también deben motivarse a sí mismos y no solo parecer, sino realmente estar motivados y ser entusiastas en cuanto a lo que hacen. Deben estar conscientes de servir al grupo y a sus participantes. En el caso nuestro, la motivación que tenemos permanentemente los cristianos y donde lo vemos bíblicamente es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo anda ahí, está ahí con el líder permanentemente de una manera de soporte para darle ese ánimo, esa motivación que todos los días, hermanos, debe de tener ese líder. Como dice ahí el pasaje, no es solo parecerlo, sino también hacerlo. De nuevo, nos hacemos las siguientes preguntas.
¿Cómo se guía a las personas? ¿Cómo hacemos para guiar o ser líderes en medio de diferentes tipos de personas, desde familiares, vecinos y colegas, hasta círculos más intimidantes como profesionales, empresarios y líderes en diversos campos? ¿Cómo hacemos para esto? Los cristianos, ¿cómo hacemos para esto? ¿Quién nos guía mientras guiamos a los demás? La realidad es que no hay ningún enfoque generalizado para el liderazgo. Los buenos líderes vienen en diversas formas y tamaños, surgen de una variedad de trasfondos y experiencias de vida. El componente crítico para dirigir a otras personas, es decir, para llevar a cabo el liderazgo de manera adecuada, es la integridad. El componente crítico que está en la palabra, ya lo vamos a ver, el componente crítico que la Biblia nos da para poder liderar a otros en cualquier ámbito en que estemos, hermanos. El componente crítico es la integridad. Por lo tanto, nadie puede liderar bien sin integridad. Pueden haber conferencistas, pueden haber comunicadores, pueden haber motivadores, pueden haber expertos, pueden haber asuntos académicos, ¿verdad?, que alguien puede dar ese, pero no son líderes, son, o sea, expositores de algún tema. Pero el verdadero liderazgo, hermanos, se fundamenta en la integridad. Por lo tanto, nadie puede liderar a otros de manera correcta sin integridad. Y eso es lo que vamos a ver en estos minutos, en esta parte. ¿Qué significa la integridad? ¿Qué significa la integridad? La integridad, hermanos, es la capacidad de ser completo, entero, que todas las partes del carácter de una persona, pensamiento y conducta se ensamblen en armonía. Cuando hablamos de integridad es que es completo, íntegro, integrado. Todo su pensamiento, su conducta se ensamblan de manera íntegra, en una manera completa. Pero no su pensamiento está por un lado y su conducta por otro. Los psicólogos hablan de un término que se llama la disonancia cognitiva. Y eso implica que usted piensa una cosa, pero hace otra. La brecha entre esa disonancia trae problemas complejos para el ser humano. Piensa que hace algo bueno, ¿verdad?, pero hace lo malo. O piensa que algo es malo, ¿verdad?, y sigue haciendo eso malo, aunque sabe que es malo, ¿verdad? Entonces esa disonancia cognitiva está en contraposición de una persona íntegra. El que es íntegro sabe lo bueno y hace lo bueno. Podemos también contrastarlo con el término opuesto, que es la duplicidad, que es cuando alguien es doble cara, cuando alguien tiene doble moral, cuando la conducta de una persona se desconecta de sus palabras, cuando la conducta se desconecta de lo que dice. La disonancia cognitiva, ¿verdad? Ahí hay una duplicidad, hay una doble moral, una doble cara de esa persona, y es completamente opuesto a ser íntegro. Una persona íntegra o la integridad tiene que ver con ser completo, entero, ensamblado su pensamiento con el comportamiento. La integridad lo mantiene todo en su lugar, otorga pureza a nuestra búsqueda de santidad, otorga constancia en la veracidad, consistencia a nuestra fidelidad y claridad a nuestra transparencia en el trato con los demás. Integridad, hermanos, no es santidad, sino que es la búsqueda constante a nuestra pureza en santidad y la constancia de la veracidad continuamente.
buscamos eso. Una persona íntegra busca eso. Y quizás nos preguntamos, ¿por qué alguien no es líder, pero es buena gente? Hay gente que es buena, pero ¿por qué no los consideramos líderes? ¿Por qué alguien tiene habilidades organizativas, pero no es líder? ¿O por qué alguien que es comunicativo y es bueno para hablar y no es líder? El verdadero liderazgo, hermanos, integra a las habilidades blandas de las personas o especiales que ayudan a las personas a ser líderes. La habilidad de comunicación, de organización, de relacionarse con los demás, de ser buena gente, es una habilidad blanda, es una habilidad que los humanos podemos desarrollar. Pero el verdadero liderazgo integra esas habilidades con el principio rector del comportamiento, de conformidad al carácter de Cristo, tan necesario para dirigir a las personas. Y ese principio rector del carácter de Cristo es la integridad. Sin integridad no podemos liderar de una manera bíblica o de una manera correcta. El carácter de Jesús es tan rico y multifacético en las Escrituras. Usa muchos nombres para ayudarnos a entender su belleza y majestad. Por ejemplo, Isaías profetizó que el Señor sería admirable, consejero, príncipe de paz. Sus discípulos le llamaron maestro, Señor. Y el escritor de Hebreos lo describe como autor de la salvación de ellos. Imagínense cómo miraban al Señor con esa característica, ese carácter de Cristo en esas palabras. Solo podían hacerlo porque era un líder con integridad, completo. Todos esos términos son descripciones de la posición que Jesús tiene en la vida de sus seguidores. Es decir, que el carácter de Dios es reflejado en lo que representa para los demás. Ese carácter de Cristo, ese carácter completo, con integridad, es reflejado en estas frases donde estos personajes de la Biblia dicen: admirable, consejero, príncipe de paz, maestro, Señor. Solo se lo pueden decir a alguien a quien consideran un líder efectivo, un líder con integridad. Es reflejado en lo que representa para los demás. En este caso, Cristo, el líder supremo de todos sus seguidores. El verdadero liderazgo, hermanos, implica cuidar y proteger a aquellos a quienes Dios ha colocado a su cuidado y hacerse responsable de su bienestar. Los líderes verdaderos y piadosos no usan su autoridad para aprovecharse de los demás o para mejorar sus propias vidas. En cambio, la utilizan para ayudar a las personas sobre las cuales Dios le ha dado autoridad. Algunos elementos importantes de la integridad para los creyentes. Seguimos hablando de la integridad, hermanos, porque es el elemento rector del comportamiento para los cristianos. No podemos liderar en ambientes, usted allá en su trabajo, donde quiera que esté, o en la calle donde ande, en el lugar de la compra o donde quiera que esté. Todo lo hacemos para la gloria de Dios, pero no podemos liderar si no tenemos integridad. Eso es lo que miran en nosotros. Y mire, y las personas allá, los inconversos, saben que usted es cristiano y va a una iglesia y empiezan a observarlo para ver si sus
pensamiento, lo que usted dice, es igual a su comportamiento. Es lo primero que hace. Y es la excusa que ponen cuando no quieren aceptar cosas de la Biblia o situaciones del Evangelio. Ah, no, pero para ser como aquel, ¿por qué? Porque le falta integridad a ese líder y a esa persona cristiana que está en ese ambiente. La integridad en el contexto cristiano se refiere a la calidad de ser íntegro, honesto y sincero en todos los aspectos de la vida. Implica vivir de acuerdo con los principios y valores bíblicos, manteniendo una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En otras palabras, la integridad es la unidad entre la fe y la acción. Podemos observar lo que dice Santiago 1, 22 al 27 y luego en Santiago 2, del 14 al 19. Luego en Proverbios 10, 9 dice lo siguiente: el que camina con integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. En ese pasaje, ahí se nos muestra que aquellos que viven con integridad o que andan con integridad pueden caminar con confianza en Dios, mientras que aquellos que actúan de manera deshonesta serán descubiertos. La integridad brinda seguridad y honor a la vida de un creyente. El que anda en acciones de integridad y su comportamiento es íntegro, puede andar con la frente levantada, asegurando que su comportamiento es una muestra de la fe en Cristo. Observamos Salmos, el libro de Salmos, el capítulo 26, 1, dice lo siguiente: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Aquí mismo en ese versículo, el salmista David destaca su integridad y su confianza en Dios. La integridad es un testimonio de nuestra fe en el Señor y nos permite mantenernos firmes en tiempos de prueba. La integridad, hermanos, nos permite caminar en ambientes turbulentos. Cuando tenemos claro el concepto de integridad para la vida de los cristianos, entendemos que nos convertimos en ejemplo, en líderes en diferentes ambientes en los que estamos. Esos ambientes inconversos, esos ambientes mixtos, esos ambientes donde nos toca trabajar, donde nos toca estudiar, donde nos toca estar en reuniones. Esos ambientes, hermanos, sacan a la luz que tan íntegros somos por la fe de Cristo. Luego en Proverbios 11:3 el rey Salomón menciona lo siguiente: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Podemos ver varios elementos acá, que la integridad es un faro que guía a los creyentes y los encamina por el camino correcto. Los que carecen de integridad enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La integridad, hermanos, no solo es importante para nuestra comunión con Dios, sino que también es un testimonio poderoso para el mundo que nos rodea, que nos observa, que nos mira.
que está pendiente de lo que hace el cristiano en la oficina, que está pendiente de aquel que se dice que es creyente en la fe de Cristo. Cuando los no creyentes o los inconversos ven que los cristianos viven de manera coherente con sus creencias, se sienten atraídos por la fe. Nuestra principal forma de evangelizar a otros es por medio de nuestro testimonio, de nuestra coherencia entre la fe y nuestras acciones, y eso es la integridad. Entonces, los no creyentes se sienten atraídos por la fe de aquellos que dicen una cosa y hacen eso. Pero no se van a sentir atraídos y más bien nos van a echar tierra y nos van a no querer parecerse a nosotros si usted dice una cosa y hace otra. En contraste, la falta de integridad puede causar desconfianza y alejar a las personas de la fe cristiana. La integridad también desempeña un papel crucial en la toma de decisiones éticas y morales. En un mundo lleno de tentaciones y presiones sociales, los creyentes deben mantener su integridad para tomar decisiones que estén en línea con los principios bíblicos. La Biblia nos insta a elegir el camino de la integridad, incluso cuando nos enfrentamos a las dificultades o a las tentaciones éticas, morales o toma de decisiones que tenemos que hacer en el diario vivir. Todos los días, hermanos, todos los días nos enfrentamos a decisiones. Entre más nos acerquemos a esas decisiones con integridad, vamos a dar un buen testimonio y a poner en alto la fe de Cristo. ¿Qué más pasa? ¿Qué otras cosas pasan en la integridad para los cristianos? En los líderes cristianos, ya esto para los líderes cristianos en las iglesias, existe un compromiso profundo con la integridad, o debería de existir. La integridad en el liderazgo cristiano no solo es un principio genérico, sino el cimiento sobre el cual se erige la vida y el ministerio. Es un llamado sagrado para reflejar el carácter de Cristo en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos y en cada relación que tenemos con nuestros hermanos. En un mundo lleno de transversaciones morales, éticas y desafíos en ese sentido, la integridad brilla como un faro de la luz en medio de la oscuridad, guiando a otros hacia la verdad y también a la justicia. Cuando los líderes cristianos practican ese liderazgo con integridad, eso guía a los demás para seguir en la verdad y la justicia. Muchas veces, hermanos, iglesias, se confunden con la integridad o el principio de la integridad como rectora del comportamiento, y el líder cristiano no fundamenta ese liderazgo en la integridad. Y también dentro de las iglesias observamos cómo se comportan los líderes. Y el principio rector siempre, hermanos, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, ¿verdad? Pero especialmente para la iglesia, en la iglesia, tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso se llama la integridad. El liderazgo sin integridad es como un edificio construido sobre arenas movedizas, destinado a desmoronarse bajo la más mínima presión. La integridad, por otro lado, es como la roca sólida que tiene que sostener la estructura de nuestro liderazgo. Si usted quiere que el liderazgo en la iglesia, en su familia o en el ambiente donde usted esté sea
sólido y permanente, tiene que ser construido con la verdad, así como una roca sólida, proporcionando estabilidad y confianza a aquellos a quienes tenemos el privilegio de guiar. A nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros cónyuges y a nuestros hermanos. Es un compromiso inquebrantable de vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, incluso cuando nadie nos está mirando. Hay veces que ser líderes y ser como congruentes con lo que decimos es fácil cuando nos miran. Mantenemos esa cordura, ¿verdad? Pero ya en nuestro aposento, en nuestro lugar íntimo, pareciera que perdiéramos esa integridad. Comúnmente, de manera reiterada, escuchamos a los pastores y predicadores mencionar que la integridad no es solo lo que se hace en el púlpito, sino también lo que se hace en privado y lo que se hace cuando nadie lo está viendo. Estas palabras resuenan profundamente hoy en este salón, hermanos, para todos, y se convierten en un recordatorio constante del llamado a los cristianos a ser líderes y vivir una vida de coherencia y congruencia en todas las áreas o ámbitos en que nos encontremos. Esa es una incoherencia lamentable, vivir una vida en la iglesia y otra vida en lo particular. Es una incoherencia lamentable lo que suele suceder al ver algunos círculos cristianos, a líderes que son ejemplos desde el púlpito y luego en sus vidas o en la intimidad dejan mucho que desear, viviendo una doble vida que ni ellos mismos se pueden soportar. Es penoso darse cuenta y ver líderes que delante de sus discípulos se muestran santos y luego a espaldas se comportan peor que la gente que no tiene a Cristo. Eso mismo nos puede pasar cuando estamos con nuestros hijos, con nuestros cónyuges o en los entornos en que nos encontremos. Podemos tener esa doble cara. Entonces, cuando estamos en un liderazgo cristiano o liderando el evangelio de la fe en Cristo, liderándolo en nuestras familias, en nuestros entornos, requiere de un compromiso serio en ser congruentes, completos, ensamblados entre su pensamiento, entre la fe de Cristo y el comportamiento que mostramos. Debemos tener la claridad que la integridad en el liderazgo cristiano no es tarea fácil. A menudo nos enfrentamos a tentaciones sutiles para comprometer nuestros valores en aras del éxito o de la aceptación. Sutilmente, hermanos, ¿verdad? Nos enfrentamos a esas situaciones donde en aras del éxito o de la aceptación, de manera sutil podemos caer a eso. Podemos sentir la presión de ceder a la corrupción o a la manipulación en este mundo que valora el poder y la influencia. Pero como líderes cristianos no podemos permitir que estas presiones nos desvíen de nuestro camino en la integridad. Debemos permanecer firmes en nuestra convicción de que la verdad siempre prevalecerá y que la justicia siempre triunfará. La integridad también desempeña un papel crucial en la toma de decisiones éticas y morales en el diario vivir. Lo mencionábamos antes. En un mundo lleno de tentaciones y presiones, los creyentes debemos de mantener la integridad para tomar decisiones que estén en línea con los principios bíblicos. La Biblia nos insta a elegir el camino de la integridad incluso
cuando nos enfrentamos a dificultades y tentaciones en cualquier aspecto de la vida. La integridad en el liderazgo cristiano no es solo una virtud que aspiramos o alcanzar, sino se debe convertir en una forma de vida a la que somos llamados a abrazar plenamente. La integridad no es algo inspirador o algo que está ahí que quisiéramos llegar a tener como una virtud, sino que más bien, hermanos, es algo que tenemos que aspirar a abrazar continuamente, ser íntegros. Una buena noticia para todos, ¿verdad? Estamos incluidos aquí en este estudio para todos. La buena noticia es que de una u otra forma somos líderes en diversos lugares, y es que Dios nos ha dado su palabra para ayudarnos y guiarnos. ¿Recuerdan una de las preguntas que había al inicio decía, ¿y quién nos ayuda a nosotros a ser líderes? ¿Verdad? Su palabra y Cristo están ahí para ayudarnos y guiarnos, y con ello transformarnos en líderes con integridad. Esto no es automático, hermanos. No es que usted ya es creyente y el Señor hizo la obra en usted y usted automáticamente se convirtió en un líder con integridad. No, eso no es automático. Es un esfuerzo, es un estudio a través de la revelación de la palabra que el Señor obra por medio de ella en cada vida de nosotros para convertirnos en líderes bíblicos con integridad, capaces de transformar nuestra vida. Pablo, el apóstol Pablo, le dice al joven Timoteo que está preparándose para ser líder. Pablo lo está instruyendo a Timoteo para ser un líder con integridad. Y le dice lo siguiente, en 2 Timoteo 3, 16 al 17, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, hermanos, ahí está. El Señor nos pide, le manda esa palabra y nos dice a través de Pablo a Timoteo, le dice que quieres prepararte para toda buena obra, quieres ser perfecto o quieres llegar a esa perfección en Cristo. Busca la palabra, busca la guianza para prepararte conforme a la palabra, porque toda escritura es inspirada por Dios. En nuestras oraciones, que continuamente hacemos todos los días, de manera privada y pública, debemos de pedirle a Dios que a través de su gracia podamos continuar creciendo en integridad y ser un reflejo fiel del amor y la verdad de Cristo en todo lo que hacemos. Que nuestro liderazgo en cualquier ámbito o esfera en este mundo sea un testimonio vivo de la belleza y el poder de la integridad que Dios ha puesto en nosotros. Lo que sigue en el estudio, hermanos, son 4 principios fundamentales para el liderazgo bíblico. Y eso, de manera pedagógica, como diría nuestro hermano Gerard y los profesores, la profesora Gloria que está aquí, lo dejaré para la siguiente sesión, para el otro estudio, la continuidad de ese estudio, que son los 4 principios fundamentales del liderazgo bíblico que presenta
Pablo a los romanos en Romanos 5, del 1 al 5. Esos principios estarán basados en ese pasaje de Romanos 5, del 1 al 5, y los abordaremos, Dios mediante, el siguiente domingo.